Bienvenidos a todos los hermanos en Cristo Jesús que día a día nos acompañan en estudiar la palabra de Dios. Vamos a continuar estudiando este mensaje de justificación por la fe. Estamos ya en el estudio número 65 y cada vez más estamos estudiando tanto en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Hemos visto cómo este mensaje de justificación por la fe ha venido enseñándose desde que el pecado entró con diferentes nombres, en diferentes maneras. Dios en su sabiduría enseñó en el tiempo antiguo. Y nosotros, dice, en Jeremías 6:16, mirad, dice, las sendas antiguas. Necesitamos conocer todo eso para no repetir la historia, para no repetir lo malo que ellos cometieron, todas las malas cosas que les acontecieron. Nosotros no debiéramos repetir, necesitamos aprender las buenas cosas. Como hemos visto, que la salvación es fácil, es como el camello que pasaba por la puerta de los camellos en Jerusalén. La salvación es tan fácil como llevar el yugo de Cristo. Hemos visto también, es como subir la escalera de Jacob. Así que ahora vamos a, en esta oportunidad, seguir estudiando. Vamos a pedir a Dios, cada uno de nosotros que participamos en este estudio, para que este mensaje pueda avanzar con el poder de Dios. El mundo necesita. Los hermanos también, de cualquier denominación que sea, necesitan este mensaje, porque los sinceros están en todas las iglesias y en el mundo también. Pero nosotros necesitamos, por lo menos así en esta forma, llegar a concluir este estudio de la justificación por la fe. Estamos más o menos, a mi modo humano de calcular, en un 50%. Nos restan por lo menos unos 3 meses más, unos 100 estudios más para terminar. Ahora vamos a comenzar a estudiar el mensaje a la iglesia de Laodicea. Es el mismo mensaje de justificación por la fe, tal como la hermana Juárez en el espíritu de profecía inspirado ha dejado escrito. No es otro mensaje, es el mismo mensaje de justificación por la fe, el mensaje del testigo fiel a la iglesia de Laodicea. Después necesitamos ya estudiar también todo lo que la hermana Juárez escribió en materiales de Elena Juárez de 1888, que son 4 tomos, lo cual hasta aquí no hemos estudiado acerca del mensaje de la justicia por la fe, qué es lo que ella registró. Lo que hemos estudiado es el apoyo que dio ella a los mensajeros. Ahora vamos a tener que después seguir estudiando. Necesitamos también estudiar el santuario. Lo que hace diferente a este mensaje de justificación por la fe, del mensaje del justo que vivirá por la fe, que Lutero entendió, y los apóstoles también, el evangelio de las buenas nuevas que llevaron, para este tiempo hace la diferencia que este mensaje de justicia por la fe de la salvación debe entenderse en el marco del santuario. Vamos a pedir a Dios que Dios pueda concedernos el tiempo necesario, nos pueda dar la paciencia, la dedicación y nos pueda abrir nuestra mente. Todo depende de Dios. Dios es el que da tiempo, la oportunidad, Dios es el que abre el camino y Dios es el que obra para que este mensaje pueda ir adelante. Pero necesitamos todos orar y pedir al Señor. Así que vamos a continuar estudiando. En esta oportunidad vamos a ingresar a estudiar el mensaje de Dios a la iglesia de Laodicea, porque estamos en el tiempo de Laodicense. Este tiempo, desde 1844 hasta el fin del tiempo de gracia, es el periodo de los creyentes laodicenses. Vamos a leer en nuestra elevada vocación 156 para poder introducirnos. Dice así: la religión de Cristo significa más que el perdón del pecado. Significa que el pecado es quitado y que el vacío es llenado con el Espíritu Santo.
significa que la mente es divinamente iluminada y que el corazón es vaciado del yo y llenado con la presencia de Cristo. Cuando esta obra se realiza, o cuando esta obra sea realizada por los miembros de la iglesia será una iglesia viva y activa. Y así entonces se cumplirá el plan del Evangelio que va a llegar a todo el mundo. Se va a convertir en un fuerte pregón. Va a ser como las aguas que cubren la mar. O en todo caso será como el perfume que llevó María Magdalena a aquella fiesta, a aquel banquete que convocó Simón el fariseo. Y así podemos señalar muchas comparaciones. Entonces, justificación por la fe no solamente es perdón de los pecados y después, pues hay que comenzar a cambiar, a reformar, a santificarnos. No es así, sino que es perdón del pecado y muerte al yo, muerte a la carne, al viejo hombre. La carne, dice, no puede agradar a Dios. La carne tiene que morir. Y podemos recordar las palabras que Jesús le dijo a Nicodemo en San Juan capítulo 3, el verso 6 nada más. Le dijo, lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido de espíritu, espíritu es. Le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Entonces, nosotros no podemos continuar en la vida carnal, sirviendo al Señor. No podemos prepararnos en la vida carnal para predicar el mensaje en la vida carnal. La vida carnal tiene que morir. Tenemos que despojarnos, tenemos que renunciar. Ahora sí dice, el corazón, dice, vaciado del yo, será llenado con la presencia de Cristo. Y Cristo es el amor verdadero. Dice, Dios es amor, Cristo es amor. Cristo es la ley original. Cristo es el amor, porque la ley es amor y Cristo es amor. Necesitamos a Cristo en el corazón para que Cristo pueda crear una nueva vida. El que está en Cristo, dice 2 Corintios 5:17, nueva criatura es, un nuevo hombre. Gálatas capítulo 5, el verso 1 dice, ese hombre espiritual. Ya no viváis, dice, en la carne, sino vivid en el Espíritu, porque el que sigue viviendo en la carne, de la carne cosechará corrupción y muerte. En la carne siempre es fracaso. En la carne nunca vamos a poder llegar a la perfección, ni vamos a poder predicar el Evangelio. La iglesia siempre va a ser una iglesia muerta. También es bueno estudiar. Cuando la Biblia habla de iglesia, habla de una iglesia organizada, donde sus componentes están compuestos por trigo y cizaña, por fieles y infieles. Esa es la iglesia organizada. Pero también la Biblia habla de una iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo, como dice Hechos de los Apóstoles, páginas 10 y 12, siempre fue compuesta por fieles nada más. Y solo Dios conoce a los fieles y Dios dirige su iglesia solo a los fieles. La iglesia militante, que es la iglesia organizada, pronto llegará a ser triunfante, se zarandeará y los infieles quedarán a un lado. Entonces, por eso nuestro gran deseo, nuestro gran interés en este tiempo debe ser comprender realmente el mensaje de la justificación por la fe. Primero queremos agotar todo lo que la Biblia y la hermana Jued enseñaron acerca de este mensaje de la justicia por la fe. La justicia por la fe es aceptar a Cristo en nuestra vida, en nuestro corazón, y vivir con Él, y andar con Él, y seguir, dice, al Cordero por donde quiera que va, para recibir el sello de Dios.
Y luego estudiaremos el mensaje de 1888 de Jones y Waggoner. Con eso terminaremos. Así que ahora vamos a continuar estudiando en Maravillosa Gracia de Dios 205. Allí hay un mensaje de advertencia. Dice: el mensaje del tercer ángel está creciendo hasta convertirse en un fuerte pregón. No debáis sentiros libres de descuidar el deber actual y todavía abrigar la idea de que en algún futuro seréis los receptáculos de una gran bendición cuando se efectúe un maravilloso reavivamiento, sin ningún esfuerzo de vuestra parte. No podemos esperar, dice, un reavivamiento y allí nosotros recién vamos a entregarnos a Dios, ni esperar, dice, todavía la lluvia tardía, sino hoy, dice, en este tiempo actual necesitamos llegar a una verdadera conversión. Textualmente dice así: hoy habéis de entregaros a Dios para que os haga vasos de honra aptos para su servicio. Así que, si el creyente llega a entregarse completamente, así como los discípulos, hemos estudiado los discípulos 3 años y medio, andando con Cristo no tenían la completa entrega, pero cuando Jesús resucitó, se entregaron completamente y recibieron el Espíritu Santo. Hoy también, si nosotros, dice, si habéis de entregaros a Dios para que os haga vasos de honra aptos para su servicio. Hoy habéis de entregaros a Dios para que seáis vaciados del yo, vaciados de la envidia, de los celos, malas conjeturas, las contiendas y todo lo que deshonre a Dios. Hoy habéis de tener purificado vuestro vaso para que esté listo para el rocío celestial, listo para los chaparrones de la lluvia tardía, pues la lluvia tardía vendrá y la bendición de Dios llenará cada alma que esté purificada de toda contaminación. Entonces la lluvia tardía llena los vasos limpios de toda contaminación. Pero si el vaso todavía está contaminado, no se puede recibir. Dios no puede derramar su lluvia en un vaso todavía contaminado. Pero para eso, ¿qué necesita? Entrega, dice, ¿no? Entrega completa y ser vaciados del yo, de la vida carnal. Nuestra obra hoy es rendir nuestra alma a Cristo para que podamos ser hechos idóneos para el tiempo del refrigerio de la presencia del Señor, idóneos para el bautismo del Espíritu Santo de la lluvia tardía. Mensajes Selectos, tomo 1, 223. A fin de conocerle, 123. Cuando así cooperen con Dios, Cristo se formará en ellos la esperanza de gloria. Entonces Cristo tiene que formarse dentro de nosotros hasta que pueda Cristo ser reflejado en nosotros. Colosenses 1:27. Revestidos de su humildad y mansedumbre, hallan su mayor gozo en su servicio. Las ambiciones terrenales ceden su paso a un deseo de servir al Maestro. Ahí está el secreto de desprendernos del mundo. Dejar las cosas de este mundo no es una orden de Dios a nosotros para que dejemos, no, sino la invitación es aceptar a Cristo. Si Cristo entra a nuestra vida, tenemos el amor de Dios, nuestro mayor gozo será servir a Cristo, entrar en el servicio de amor al mundo. Y las ambiciones terrenales cederán su paso, dice, a un deseo de servir al Maestro. O sea, las ambiciones terrenales se perderán, ya desaparecerán. Ya al creyente ya no le gustará las actividades de este mundo, porque ahora está en los negocios de Dios, en el trabajo de Dios. A fin de conocerle, 159. Las atracciones del mundo le resultan insípidas para la gloria y el valor de la eternidad se abren ante él.
puede decir como con el apóstol Pablo: no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para la vida espiritual. Así que las cosas de este mundo, dice, ya serán insípidas, ya no nos agradarán, ya no nos gustarán. ¿Por qué? Porque ya somos llamados a vivir la vida espiritual. Pero el que sigue viviendo la vida carnal, al yo, a la carne, siempre le gustan las cosas de este mundo. Siempre se afana por las necesidades de este mundo. Siempre está ocupado en las cosas de esta vida y en los intereses de su familia y de sí mismo. Pero el Espíritu Santo da libertad. Jesús dice: no he venido para que sigan en el mundo, sino habrá disensión, dice, separación. Este mensaje de justicia por la fe separa del pecado y separa de los que no quieren separarse del pecado. Nuestra elevada vocación 289. Entonces, ¿cuál es el negocio de Cristo, el negocio de Dios, el trabajo de Dios? Dice: el verdadero cristiano trabajará incansablemente y en forma desinteresada para su Maestro. No busca la tranquilidad o la complacencia de sí mismo. Alza tus ojos, página 23. El Espíritu Santo trabaja con él, con poder renovado. Debemos consagrarnos a él con todas nuestras fuerzas, poniendo en ejercicio cada fibra espiritual, trabajando para Cristo como fieles soldados. Nos pone el ejemplo de soldado. Necesitamos estudiar toda la armadura de un soldado, porque hay que trabajar, dice, como fiel soldado. El apóstol Pablo dice: el que milita como soldado de Cristo, dice, no se embaraza en las cosas de esta vida. Así como el soldado, el militar, no se ocupa en los trabajos de este mundo, está en la milicia. Así es la vida cristiana. Así el Espíritu Santo, dice, trabajarán con el verdadero creyente con poder renovado. Maravillosa gracia de Dios 26. Dice: todo el que aceptó el Evangelio recibió una verdad sagrada para impartirla al mundo. El pueblo fiel de Dios fue siempre constituido por misioneros activos que consagraban sus recursos al honor de su nombre y usaban sabiamente sus talentos en su servicio. Ahí está entonces el que recibe el Espíritu Santo, el que acepta el Evangelio, el cristiano verdadero, constituye, dice, el pueblo fiel de Dios. Y siempre el pueblo de Dios está constituido, dice, por misioneros activos, no pasivos. Tiene que ser activo, que consagra, dice, todos sus recursos, todos sus bienes, dice, para glorificar su nombre. Y sabiamente utiliza todos los talentos, o sea, el talento del habla, el talento del tiempo, el talento de la influencia, el talento de nuestra preparación, todos los dones o talentos que el hombre tiene. Tiene que utilizarlo para el Señor, ya no para el mundo, ya no para las empresas, ya no para los negocios, ya no para las cosas de este mundo, porque todo lo del mundo es un negocio basado o establecido por el enemigo de Dios en base a la mentira, al engaño, al egoísmo. Y de eso Cristo nos quiere libertar, porque ya Él murió para libertarnos. Solo espera que nosotros podamos aceptarle. En palabras de vida del gran maestro termina diciendo: ¿cómo se va a predicar? ¿Solo la teoría o algo más? Dice: aquellos que esperan la venida del esposo han de decir al pueblo:
Veáis aquí el Dios vuestro, los últimos rayos de luz de misericordia, el último mensaje de clemencia que ha de darse al mundo, es una revelación del carácter de amor de Cristo al mundo. Los hijos de Dios han de manifestar su gloria, o sea, su carácter. Entonces, ser misioneros activos, trabajar en el servicio a Dios y a la humanidad. No es solamente enseñar la teoría de este mensaje, o sea, de este último mensaje de misericordia o clemencia al mundo que Dios envió en 1888, sino dice es mostrar al mundo, revelar al mundo el carácter de amor de Cristo, ese carácter que Cristo desarrolló desde su nacimiento, engendrado por el Espíritu Santo, hasta su resurrección. Ese carácter Cristo nos quiere dar. Por eso Pablo dice, ya no vivo yo, con Cristo estoy crucificado, mas Cristo vive en mí. Su carácter entonces se reflejará al mundo. Los hijos de Dios han de manifestar su gloria, su carácter. Entonces el mundo, en el creyente verdadero, verá a Cristo nada más. Ese es el fuerte pregón. A eso nos lleva este mensaje de justificación por la fe. Necesitamos estudiar acerca también de las 10 vírgenes que habla del esposo. Por eso aquí dice, aquellos que esperan la venida del esposo han de recibir, dice, el mensaje de la justificación por la fe primero. Y luego han de iluminar al mundo con el carácter de Dios, que es el aceite de reserva, es el Espíritu Santo, es el amor de Dios. Necesitamos entonces también estudiar ese precioso mensaje de la parábola de las 10 vírgenes. Es el mismo mensaje de justificación por la fe. Bien, ahora vamos a ingresar a Apocalipsis 3, 14 al 18. ¿Qué nos dice allá en Apocalipsis 3, 14 al 18? Es el mensaje a la iglesia de Laodicea. El mensaje de la iglesia de Laodicea. Ese es el misterioso lazo que se relaciona con el mensaje de 1888. Y solamente para recordar, vamos a leer. Dice así: y escribe el ángel a la iglesia de Laodicea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, y el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Por tanto, la solución: yo te aconsejo que de mí compres oro afinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y al que venciere, le daré que se siente conmigo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aquí tenemos nuestra real condición. Tenemos nuestra radiografía, nuestra ecografía. Yo no sé cómo podemos llamarlo. Un examen completo de nuestra vida espiritual. ¿Cómo somos? Somos, dice, pobres. Pobres espiritualmente. Entonces, pobres en pan, no tenemos el pan del cielo. Pobres en vestido, somos desnudos. Entonces, ¿qué pan podemos llevar al mundo? Por eso es que no podemos
dar el fuerte pregón. ¿Qué vestido podemos llevar al mundo? No tenemos el vestido. Pero el pan se le imparte al hombre espiritual, no al hombre carnal. El vestido se le coloca al hombre espiritual, no al hombre carnal. Y el colirio se le da al hombre espiritual, porque el hombre espiritual nace con la mente de Cristo. Entonces, no al hombre carnal, al ojo, a la sabiduría carnal, no. Esa es nuestra real condición. Y ahora, Cristo está esperando para darnos eso. No sabemos, desde 1888 para el pueblo adventista está esperando hasta el día de hoy. Y nosotros necesitamos comprender de que Cristo no debe esperar más. Y ya hemos estudiado ya muchas cosas. ¿Por qué Cristo espera? Porque en la puerta, dice, está amontonado un gran montículo de las cosas de este mundo. Impide que la puerta se abra. ¿Cuáles son? Todas nuestras pertenencias, nuestros bienes, nuestras ganancias del hombre egoísta que hemos vivido desde nuestro nacimiento hasta hoy. ¿Qué cosa es eso? Son nuestras riquezas, nuestras casas, empresas, trabajos, títulos. Quizás tenemos carros, quizás tenemos no sé cuánta cosa. Eso está amontonado, dice, en la puerta del corazón. Ya vamos a leer otra vez dónde está escrito. Y dentro del corazón está lleno, dice, de egoísmo, de avaricia, de codicia, de orgullo espiritual, de exaltación propia, de amor al mundo, de concupiscencias. Entonces, por más que queramos abrir la puerta, no se va a abrir. Hay que renunciar. Y ahora sí, cuando Cristo entre, seremos vencedores. Por eso Pablo dice, gracias a Dios que nos da la victoria. Y termina diciendo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así que un desnudo no puede salir a predicar el Evangelio. El desnudo, ¿qué tiene que hacer? El desnudo, Pablo dice, tiene que morir. Por eso dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Soy miserable hombre de mí. Ahora el nuevo hombre que nace con un nuevo vestido. Así como un niño hemos estudiado, cuando una mamá da a luz, el niño nace, inmediatamente le ponen un pañal, una ropa nueva. Así el cristiano nace en el reino de Dios, a vida nueva, con el manto de la justicia de Cristo. El hombre espiritual nace así. El que se bautiza realmente en agua y en espíritu, nace así, debe nacer así. Ahora sí, puede el Espíritu Santo llevarlo al mundo a impartir este evangelio de salvación que están esperando también. Empezaremos entonces el llamado de Dios para entender este mensaje. Realmente el mensaje a la Odisea no hemos entendido, porque si hubiéramos entendido, hubiéramos aceptado y ya estaríamos impartiendo al mundo eso. El llamado dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Ahora la pregunta es, no permitiremos la entrada de aquel amante Jesús celestial que ha estado llamando a nuestra puerta durante ¿cuánto tiempo? Más de un siglo. El Señor sigue llamando todavía y hay una solución esperanzadora todavía, porque el tiempo de gracia se está prolongando. Porque este mensaje, la Odisea dice, he aquí yo estoy a la puerta. Quiere entrar Cristo a nuestro corazón, a nuestra vida. El mensaje de la justificación por la fe es lo mismo. Elena White escribió todo eso en sus libros. Y Jones y Wagner también. Ese fue el punto central de su mensaje. Dejar entrar a Cristo. Cristo nuestra justicia. Para que Él pueda convertir nuestra vida en una vida de justicia. O sea, vivir una vida santa, justa, sin pecado. Pero
en vida espiritual dependiendo de Dios, no en vida carnal, porque la vida carnal solamente Dios lo va a utilizar como un instrumento, como un medio nada más. Entonces, ¿cuándo se predicará definitivamente el sermón sobre el mensaje a la iglesia de la Odisea? Y que este mensaje nos debe llevar a la acción, dice, según el consejo del testigo fiel y verdadero. Para recibir, ¿qué cosa? El oro, el vestido y el colirio. ¿Cuándo se predicará ese mensaje? Si se hubiera predicado correctamente, ya hubiéramos recibido. Si el mensaje de justicia por la fe se hubiera predicado bajo la dirección y el poder del Espíritu Santo, ya se hubiera aceptado también. El problema es que se predicaron esos mensajes sin Cristo. Así como la hermana Joy dijo, hemos predicado, dice, la ley, pero sin Cristo. El problema del laodicense es de predicar el mensaje sin Cristo. Pero, dice, hay esperanza para la iglesia. Si hacemos lo que el Señor dice, sé pues celoso y arrepiéntete. Así termina este mensaje. Si llegamos al arrepentimiento verdadero, entonces hay esperanza. ¿Qué dice en Mensajes Selectos, tomo 2, 449? Dice así: el Señor ha declarado que la historia del pasado se repetirá cuando entremos en la obra final. Si nosotros por lo menos creemos que ya estamos en la obra final, en los últimos días, en la recta final, entonces la historia del pasado se va a repetir. En otras palabras, se va a repetir 1888. Se va a repetir la Edad Media. Se va a repetir 1844 también, el chasco. Se va a repetir el reavivamiento de la piedad primitiva de los apóstoles. Se va a repetir también la primera venida de Cristo, que fue rechazado. Se va a repetir el pueblo de Israel que no entró a la tierra de Canaán, y luego los que entraron. En todas las historias siempre hubieron creyentes que rechazaron y creyentes que aceptaron. Aún en 1888 hemos visto los que aceptaron: Jones y Waggoner, Elena White, el pastor Prescott y unos cuantos por ahí. Pero muchos de ellos, al haber aceptado y predicado, también se rezagaron, también cayeron, perdieron la fe. Así que esa historia necesitamos aprender. Por eso dice aquí, en el mensaje a la iglesia de la Odisea se va a repetir. Entonces hay una preparación que se ha descuidado. Y sin embargo es esencial a fin de que pueda tener lugar el derramamiento final de la lluvia tardía. Entonces la solución para nuestro problema podría ser muy simple si es que nosotros comprendemos. ¿Por qué? El testigo fiel ofrece gratuitamente, sin dinero, sin precio, el oro afinado en fuego, que es la fe y el amor, y la vestidura, que es la justicia de Cristo, el carácter de Cristo, y el colirio, que es el Espíritu Santo en la mente, una mente de Cristo, mente nueva. Esa tan necesaria preparación consiste pues en una comprensión clara del mensaje especial de Cristo a su pueblo de estos últimos días. El mensaje dirigido al ángel de la iglesia en la Odisea, que es la séptima iglesia de Apocalipsis, capítulo 2 y 3. Ahora, si bien es cierto que el mensaje a la iglesia de la Odisea, dice, debe ir a todas las iglesias. Está escrito en Testimonios, volumen 6, página 77. Dice que ese mensaje debe ir a todas las iglesias primero. Así como el mensaje de la justicia por la fe
primero debe hacer una reforma, una preparación, una obra en la iglesia y luego al mundo. Entonces, Elena White lo explicó que primeramente y especialmente los adventistas son los que deben ser privilegiados con este mensaje. Y además declaró que cuando comprendamos y aceptemos ese mensaje, el fuerte clamor del tercer ángel no sufrirá la demora, sino que ya se dará. Y reconoceremos, dice, que la lluvia tardía y el fuerte clamor se han retrasado por más de un siglo. Así que este mensaje final tiene más de un siglo de retraso. Si hacemos las matemáticas, se ha retrasado en 133 años. Y no sabemos que ahora en cuánto tiempo se consumará todo esto. Solo Dios sabe. La única conclusión posible es que debe haber algo en el mensaje a la Odisea que no hemos comprendido o recibido. Entonces, ¿por qué este mensaje a la iglesia de la Odisea ha sido dado ya pues mucho más antes que el mensaje de la justicia por la fe? Pero en fin de cuentas es el mismo mensaje. Vamos a leer en Testimonios, volumen tomo 1, 186. Dice así: se me mostró que el testimonio a la Odisea se aplica al pueblo de Dios de la actualidad. Y la razón por la que no se ha cumplido una gran obra es por la dureza de los corazones. El mismo problema del pueblo de Israel. Corazón duro de cerviz e incredulidad. Sigue diciendo: está provisto con el objetivo de despertar al pueblo de Dios y revelarle sus descarríos y llevarle a un celoso arrepentimiento a fin de que pueda ser favorecido en la presencia de Jesús, o favorecido con la presencia de Jesús, y estar preparado para el fuerte clamor del tercer ángel. Así que tiene una estrecha relación con el mensaje de la justificación por la fe, con el mensaje del tercer ángel. La iglesia, el mensaje a la iglesia de la Odisea es el mismo mensaje. El mensaje a la Odisea lleva, dice, a un despertamiento y a un arrepentimiento y a un nacimiento a vida nueva, con la presencia de Jesús en el corazón. En comentario bíblico de Elena White, tomo 7, página 975, dice de que el mensaje a la iglesia de la Odisea debe ser comprendido, dice, en todas sus fases. O sea, tiene varias fases. No se ha comprendido en todas sus fases. Por eso se ha retrasado esta obra en este tiempo. Ahora vamos a leer en el mismo comentario bíblico de Elena White, tomo 7, 972-973. Dice así: pero no se ha prestado la debida atención. Cuando la obra de arrepentimiento sea ferviente y profunda, los miembros de la iglesia comprarán individualmente las ricas mercancías del cielo. Aquí tenemos una profecía para nosotros. Aquí nos está llamando de que el mensaje debe ser llevado a todas las iglesias. Pero no todas las iglesias van a aceptar. Solamente aquí dice: los miembros de la iglesia comprarán individualmente las ricas mercancías del cielo. Solo este mensaje, lamentablemente, tristemente, será aceptado individualmente solo por algunos que
comprarán esa mercancía. ¿Qué es esa mercancía? El amor de Cristo y la fe. Es don de Dios. Y comprarán de gracia también el vestido, la justicia de Cristo, el carácter de Cristo. Y luego junto a eso también comprarán el colirio, que es el Espíritu Santo en el corazón y en la mente para tener la mente de Cristo. Así entonces el creyente se beneficiará para llevar ese mismo mensaje al mundo, en el carácter de Cristo, o con el carácter de Cristo. Ahora sigamos leyendo. En el mismo comentario bíblico, 974. ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está la deficiencia? ¿Por qué hasta aquí este mensaje no ha funcionado en la vida de los creyentes adventistas profesos? Dice así: hay una mosca muerta en el perfume. Voy a repetir: hay una mosca muerta en el perfume. Está en la Biblia eso, en el libro de Proverbios. Salomón dice: una mosca muerta malogra, dice, todo el perfume del perfumista. En otras palabras, aquel perfume que María Magdalena derramó sobre Cristo y que ese olor, dice, inundó toda esa gran sala de la fiesta. Así que el perfume, que es la justicia de Cristo, no va a funcionar, dice, para nosotros ni para el mundo, porque hay una mosca muerta allí. ¿Y cuál es la mosca muerta? Dice: vuestra justicia propia produce náuseas al Señor Jesucristo. Estas palabras se aplican a las iglesias y a muchos que están en cargos de responsabilidad en la obra de Dios. Así que, ¿por qué este mensaje a la Odisea? ¿Por qué el mensaje de la justificación por la fe no produce efecto en el creyente, en la experiencia viva y diaria? Porque hay una mosca muerta. Esa mosca muerta que malogra todo es la justicia propia. El ser humano tiene que despojarse de la justicia propia. Los discípulos habían renunciado a todo, como hemos visto. Habían dejado su trabajo, habían dejado su casa, su ciudad, a sus esposas, a sus hijos, a sus hermanos, a su papá, a su mamá y a todas las cosas de este mundo, pero no habían dejado su justicia propia. En su corazón, dice, deseaban todavía, ¿qué cosa? Deseaban todavía, dice, las cosas de este mundo, porque querían estar al lado de Cristo en el reino terrenal, querían ser funcionarios y beneficiarse con los cargos de este mundo. El problema es que ellos tenían todavía el egoísmo, el amor propio, el yo todavía estaba adentro. Esa es la mosca muerta que el laodicense, el adventista moderno, y como adventistas modernos tenemos muchos de nosotros. Necesitamos deshacernos de eso. Especialmente este mensaje lo necesitan las iglesias y los que tienen cargos. Entonces, hay un profundo y misterioso lazo que relaciona el mensaje de 1888 con el llamado de Cristo a su amada iglesia de Laodicea. En muchas veces Elena White relacionó estos dos mensajes. Por ejemplo, vamos a leer un párrafo, una declaración que está registrado en Comentario Bíblico, tomo 7, 975. Escribió en 1892. Dice así: ha estado resonando el mensaje a la Odisea,
tomad este mensaje en todas sus fases y propagadlo a la gente donde quiera que la providencia abra el camino. La justificación por la fe y la justicia de Cristo son los temas que deben presentarse a un mundo que perece. Ahí está definitivamente lo que nosotros necesitábamos saber. Si el mensaje de justificación por la fe de 1888 se enseña pues separado, aparte del mensaje a la Odisea, nunca va a ir adelante. Y si el mensaje de la Odisea, el pueblo adventista lo predica, sin haber aceptado, sin conocer el mensaje de la justificación por la fe de 1888, no va a tener efecto, en vano. Por eso es que hasta hoy el pueblo adventista todavía está pues paralizado. Está sin Cristo, sin el Espíritu Santo, sin poder. Por eso el fuerte pregón no se ha dado y no es como el fuego en el rastrojo. Si en tiempo de libertad no se ha podido predicar como debe ser, ahora en tiempo de crisis, en tiempo de leyes dominicales prohibitivas, será mucho más difícil. Pero si nosotros ahora nos apropiamos y aceptamos de todo corazón el mensaje a la iglesia de la Odisea, el consejo del testigo fiel y el mensaje de la justificación por la fe que está en la Biblia, tanto en el Antiguo y Nuevo Testamento, que la hermana Juez registró en todos sus libros, que son, yo no sé, más de 100 libros, quién sabe, o menos. Y también, si no nos apropiamos del mensaje de la justicia por la fe, que Jones y Waggoner dejaron sus sermones escritos y dejaron también sus libros escritos, entonces no podremos enfrentar la crisis final. Esa es la mosca muerta. La mosca muerta es la suficiencia propia, la justicia propia. El adventista profeso, ¿qué dice? No, dice, yo ya sé, no necesito estudiar 1888 y toda la historia. Yo no necesito estudiar de nuevo el mensaje a la iglesia de la Odisea. Yo ya sé, dice, rico, suficiente. Esa mosca muerta malogra todo. Dice, los remedios divinamente señalados para curar el orgullo laodicense, ¿cuáles son? El oro afinado en fuego, el amor de Cristo, las vestiduras blancas. Las vestiduras blancas pueden curar la justicia propia. El colirio puede curar la suficiencia propia y la falta de comprensión en todas sus fases, el mensaje a la Odisea. Esos fueron los ingredientes esenciales del mensaje de 1888 presentado por Jones y Waggoner. Hasta aquí, hermanos y hermanas, jóvenes señoritas, han pasado 123 años desde 1888, lo cual nos hace comprender que la iglesia remanente no ha comprendido jamás claramente la dinámica de estos mensajes. ¿Quién se atrevería o alguien a negar la siguiente declaración de Elena White en 1890 que sería aplicable para el día de hoy? ¿Quién podría decir que no es así? Está registrado en Revista Heraldo del 26 de agosto de 1890. Vamos a dar lectura detenidamente y quién sabe, con esto terminaremos nuestro estudio de esta noche, porque estamos solamente ocupando 1 hora de tiempo, porque estudiar mucho más que eso también
el medio de difusión que nos llega a cada uno de nosotros, el WhatsApp, no tiene más capacidad. Pero vamos a pedir a Dios de que también no podemos comer el pan espiritual en demasía. Sería empacharnos, nos podría hacer mal. Por eso Jesús dice a los discípulos, no les enseñó muchas cosas. Vamos a leer y vamos a concentrar nuestra atención y pedir al Espíritu Santo que pueda impresionar nuestra mente y pueda hacernos comprender. ¿Quién podría negar estas declaraciones? Dice así la hermana White: ¿cómo pueden nuestros pastores venir a ser representantes de Cristo siendo que sienten autosuficiencia o son autosuficientes? Repito, ¿cómo pueden nuestros pastores venir a ser representantes de Cristo siendo que se sienten autosuficientes, siendo que por su espíritu y actitud dicen, soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa? No sabemos estar en una condición de satisfacción propia, o de lo contrario, seremos descritos como aquel que es cuitado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Desde el encuentro de Minneapolis en 1888, he visto el estado de la iglesia de la Odisea como nunca antes. He oído el reproche de Dios pronunciando sobre aquellos que se sientan tan satisfechos, que no conocen su destitución espiritual. Como los judíos de antaño, muchos han cerrado sus ojos para que no puedan ver. Pero existe un gran peligro ahora en cerrar los ojos a la luz y andar apartado de Cristo, no sintiendo ninguna necesidad de nada, tal como sucedió cuando Jesús estuvo en la tierra. Ese es el estado del pueblo profeso adventista hasta el día de hoy. Ya el Espíritu de Dios lo reveló. Dios conoce todo realmente. Terminemos de leer. Los que se dan cuenta de su necesidad de arrepentimiento hacia Dios y la necesidad de fe en el Señor Jesucristo, tendrán contrición de alma y se arrepentirán de su resistencia al Espíritu del Señor. Confesarán su pecado de rehusar la luz del cielo, que les envió tan generosamente en 1888, y abandonarán el pecado que agravió y insultó al Espíritu del Señor. Esta es la declaración que la hermana White registró, que está en Revista Heraldo del 26 de agosto de 1890. Este mensaje hasta hoy no ha sido publicado como debiera ser. Pero Dios en su gran misericordia ha provisto de que mensajeros sinceros puedan descubrir estos escritos que estaban encadenados, dice. Estaban encadenados hasta 1950 en las bóvedas que están depositados todos los escritos de Elena White debajo de la sede de la Conferencia General Adventista, allí en un depósito subterráneo. Pero gracias a Dios todo esto se ha liberado y por eso conocemos. Nosotros necesitamos conocer. El testigo fiel dice, no conoces, dice. El problema es que nos engañamos y no conocemos. Pero ahora el Señor permite que podamos conocer. En Testimonios volumen 6, 186 dice,
Si el mensaje a la Odisea tiene por fin en preparar para el fuerte clamor del tercer ángel a la iglesia, entonces el estado de la iglesia de la Odisea, desde el encuentro de Minneapolis, entraña un gran peligro como nunca antes. Si nosotros no llegamos a conocer y aceptar, estamos en ese peligro. Y es evidente que ante nosotros se despliega un gran campo de estudio, porque el mercader celestial nos está ofreciendo. Así que necesitamos apoderarnos de esa mina abandonada de 1888. Necesitamos recoger los pedazos de pan que quedaron. Jesús dijo, quedaron 7 canastas del pan espiritual, lo cual no fue aceptado en 1888. Así que el fuerte clamor del tercer ángel ya estaba comenzando. Y la hermana Joy dijo, es la verdad presente actual. Y nosotros nuevamente necesitamos investigar. Nuestra actual preocupación por encontrar la causa real del dilatado retraso debe conducirnos a estudiar nuevamente el mensaje de la justicia de Cristo y el mensaje a la iglesia de la Odisea en este tiempo actual. Ese es el objetivo con el cual estamos estudiando estos mensajes. Y el día de mañana vamos a seguir estudiando este mensaje. Lo que nosotros necesitamos comprender es, si nos sentimos ricos y enriquecidos en cuanto a nuestra comprensión de la justificación por la fe, y pensamos que los bautismos que la Iglesia realiza abundantemente y nos sentimos orgullosos y satisfechos de nuestro gran progreso en proclamar el Evangelio al mundo sin poder, el testigo fiel y verdadero nos asegura que ese es precisamente nuestro mayor peligro. Si fallamos en darnos cuenta en este tiempo, será realmente una pérdida demasiado grande, porque cuando la lluvia tardía se produzca en este tiempo, entonces dice, no reconoceremos. Pero si sentimos esa gran hambre de la justicia de Cristo, como dice en San Mateo 5:6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Hambre, sed de la palabra de Dios, hambre, sed del mensaje de la justicia de Cristo, hambre y sed del mensaje de la Odisea, entonces dedicaremos todo nuestro tiempo, todo nuestro esfuerzo para poder seguir estudiando este mensaje para tener una fe verdadera. Y como dice Mateo 5:6, seremos bienaventurados, felices. Y si no, seremos desdichados, tristes, como el joven rico que dejó de seguir a Cristo y se fue triste. Hasta aquí nos hemos quedado en un callejón sin salida por no comprender. Pero el Espíritu Santo nos quiere llevar a una experiencia de descubrir ese precioso mensaje. Y con seguridad es la voluntad de Dios para todos nosotros en este tiempo, porque Dios prolonga su gracia y Dios nos ha mandado una crisis para despertarnos. Entonces, vamos a tener que orar a Dios. La expresión oro afinado en fuego la hemos entendido comúnmente mal como el proceso de refinamiento personal que experimentamos mediante las pruebas individuales. Hemos entendido mal
que nosotros tenemos que refinarnos obedeciendo la palabra de Dios, al hombre carnal, al hombre viejo. No, necesitamos recibir el oro afinado en fuego, el amor de Dios. Esa comprensión ha ocultado la aplicación verdadera del amor de Dios en nuestro corazón. Y el testigo fiel y verdadero sitúa el oro en primer lugar en la lista de los remedios. Para empezar la vida cristiana verdadera necesitamos el oro. Es Cristo, el amor de Cristo y la fe. Por fe se nace en la vida espiritual. Eso es perdón de los pecados, justificación por la fe. Nacer en la vida cristiana como hijo de Dios santo, justo, bueno y perfecto para desarrollar esa perfección. Que Dios bendiga su palabra. Será hasta el día de mañana. Amén.